Buenos días, mi nombre es Eduardo Bastita. Muchas gracias José, muchas gracias Adblick, Bisblick, la Universidad Austral por la invitación. Yo soy fundador y presidente de una compañía que se llama Plaza Logística, que se dedica a desarrollar parques logísticos multiclientes. Les voy a explicar por qué estoy acá. El motivo de la invitación tiene que ver con muchas charlas que hemos tenido en los últimos años con José. Yo los últimos casi 20 años me he dedicado a arrancar emprendimientos, a iniciar emprendimientos. Muchos, diría la mayoría de los cuales han fracasado y hace 9 años cofundé esta compañía que me tiene ya casi como empresario. Extraño un poquito lo que era ser emprendedor, pero ya debo decir que estoy abandonando ese rol, ¿no? Y en este proceso, digamos, de haber iniciado distintos emprendimientos, algunos de ellos en el sector del agro, la verdad que uno va transitando un camino donde empieza a preguntarse el por qué es tan difícil, ¿no? Generar, digamos, un crecimiento de un incipiente emprendimiento en Argentina. Ha sido tan difícil, sobre todo estos últimos años, pero yo creo que esto es algo que viene de toda nuestra historia, ¿no? Y al mismo tiempo entender la importancia que eso tiene para el desarrollo de una economía, ¿no? Yo cuando me toca hablar con gente del exterior y me preguntan cómo veo ahora Argentina, ahora que estoy más optimista que nunca, que la tendencia cambió, uno mira para arriba y empieza a mirar más el tamaño del desafío, ¿no? Entonces, normalmente describo lo siguiente que se me viene a la cabeza, ¿no? Yo veo como si estuviéramos en un edificio que está prendido fuego, ¿no? Hace mucho tiempo ese fuego está avanzando, pero además en el lugar donde estamos, en diciembre de 2015 había 4 bombas, ¿no? Que había que desactivar, ¿no? Que eran la intervención del tipo de cambio, el default, el enorme déficit fiscal, la inflación, ¿no? El gobierno empezó a desactivar esas bombas, esas urgencias. Ya hay 2 desactivadas, ya no tenemos más intervención de tipo de cambio, no estamos más en default. Estamos desactivando aparentemente la tercera bomba, la de la inflación, nos queda todavía el déficit. Pero mientras el incendio avanza, ¿no? El incendio representando un montón de cuestiones muy profundas que tenemos a nivel de la sociedad, de la estructuración de nuestras instituciones, de nuestros mercados. Seguimos con recesión, pobreza, tamaño de un Estado insostenible a todas luces, digamos, con una economía razonable, falta de empleo, de infraestructura, pobreza. Hoy en día en Argentina, el otro día leía un informe, digamos, partiendo de números del INDEC, el 47% de los chicos menores de 15 años es pobre, ¿no? O sea, todos los chicos que nacieron después de 2002, el 47% son pobres. 40% de los jóvenes de entre 20 y 29 años están desempleados. Significa que están buscando, hay muchos que ya ni buscan, están buscando empleo y no lo están encontrando, ¿no? Entonces, cuando uno mira esa enorme cantidad de cuestiones que todavía quedan por resolver, uno se pregunta, bueno, ¿cómo la resolvemos, ¿no? Y creo que cuando empezamos a mirar sector por sector, rubro por rubro, realidad por realidad, empezamos a entender que hay trampas, ¿no? Hoy veía la charla entre el ministro Bujaile y Alfonso Pratgay, y ellos decían, bueno, el debate de bajar los impuestos. Claro, digo, si el Estado tiene que bajarle impuestos a un ejecutivo de clase media, va a dejar de ser capaz de sostener, digamos, algunos planes sociales, ¿no? Ahora, si los bajara, probablemente ese ejecutivo de clase media estaría lavando más el auto, contratando un jardinero, digamos, contratando servicios de la economía que le darían empleo. El problema es la transición, ¿no? La trampa lo que nos genera es un problema estructural de cómo salir de ahí. Uno piensa, yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es el gran...? ¿Hay un desafío económico que uno podría decir, bueno, que resuma todos los demás para no perdernos en tantos desafíos, digamos, que tenemos para ir recuperando o tratando de reconstruir, digamos, una economía viable? Yo creo que quizás uno podría resumir ese gran desafío
en el hecho de crear mercados con pequeñas y medianas empresas en competencia, ¿no? En pocas palabras se puede decir, ¿qué significa esto, ¿no? Uno normalmente asocia la competencia con tener en forma horizontal muchas empresas compitiendo por los consumidores, ¿no? Y eso normalmente uno lo puede ver como una forma de favorecer al consumidor, de generar inversión, innovación en favor del consumidor. Pocas veces miramos la competencia del otro lado, digamos, desde el punto de vista del mercado laboral, ¿no? Porque cuando tenemos muchas empresas compitiendo, también lo que logramos es que haya varios empleados potenciales por cada trabajador, ¿no? Que la puja sea en favor del trabajador. Entonces a mí me gusta decir que la competencia en el fondo es una democratización de los mercados. Lo que logramos a través de generar mercados en competencias es una verdadera revolución en favor de las mayorías de los ciudadanos como consumidores, como trabajadores. Ahora, siendo que esto puede generar semejante transformación en la sociedad, ¿por qué no lo tenemos? Y no somos los únicos. En el mundo son pocos los países que han logrado consistentemente en periodos de tiempo razonables mercados en competencia, ¿no? Y el problema justamente aparece ahí una gran trampa, una de estas trampas que mencionaba, ¿no? Cuando uno analiza hoy la mayoría de los mercados en Argentina, el sector agropecuario no es una excepción, aunque tiene sus particularidades, ¿no? Lo que normalmente uno puede mirar es que el mercado está en los extremos, ¿no? Vemos grandes corporaciones, esto pasa en mi sector, yo comparto dos sectores, logística y real estate, sector inmobiliario, ¿no? En los dos sectores se ve exactamente igual y lo veo, digamos, en muchos otros sectores. Grandes compañías e informales. En el medio, nada. Donde debería estar la gran mayoría de nuestra economía, donde está el futuro, digamos, de todo lo que necesitamos en términos de generación de empleo, demanda laboral, generación de actividad, meritocracia, dignidad de las personas, no tenemos prácticamente nada. Nosotros el año pasado hicimos una capitalización en la compañía y hubo 9 fondos del exterior interesados en invertir con nosotros. Nos pudimos dar el lujo de elegir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, queremos trabajar con ellos. Los otros 8 no invirtieron en Argentina. Claro, nos dimos cuenta que nosotros en Plaza Logística somos una excepción. Somos una empresa mediana en un sector donde hay 2 o 3 muy grandes y muchos más informales, más chicos, y somos una excepción. Los grandes no los necesitaban a ellos y los chicos no estaban listos para recibir sus inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado digamos, cada vez que el gobierno, los funcionarios en su mejor fe han visto esta realidad, ¿qué han hecho? Normalmente lo que hacen es, dicen, bueno, ya que está monopolizado el mercado, vamos a atacar a los monopolios. El ataque al monopolio lo fortalece. Yo me canso de explicarle esto a los funcionarios. Lo que ha generado que los mercados se consoliden y se monopolicen son un montón de herramientas que el Estado a veces en su buena fe ha utilizado para tratar de desmonopolizar los mercados. El aumento de los impuestos a los monopolios, que son capaces de darse vuelta y trasladarlo a precio, el aumento de las regulaciones, que solo son sostenibles por ellos. Entonces, ¿qué tenemos hoy en términos de las pymes que tenemos en el país? Y normalmente o son informales o parcialmente informales o están sometidas, o sea, son, yo digo, departamentos de tercerización de la informalidad de las grandes empresas, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, digo. Parece un discurso de izquierda, pero es simplemente una explicación de lo que está pasando. Y lo increíble de la trampa es que además cuando uno quiere ayudar, ¿no? Ahora hay iniciativas que yo creo que son positivas, ¿no? Pero no hay que dejar de verlas en el contexto de la trampa. Cuando tenemos iniciativas para favorecer a las pymes, para acompañar a las pymes, ¿cuánto tardan esas ventajas en quedar en manos de las grandes compañías, ¿no? Si la próxima vez que la pyme tiene que ir, el empresario pyme que es proveedor de 1, 2, 3 compañías grandes, tiene que ir a discutir tarifas, digamos, y una de sus excusas era que tenía que cobrar anticipado por el tema del IVA y ahora el comprador de la gran empresa sabe que tiene la ventaja de poder depositar el IVA a 90 días, simplemente le va a pagar un poco más diferido, digamos, y no va a tener más ese problema, ¿no? Mientras las pymes
estén sometidas, es muy difícil que cualquier ventaja a las pymes vaya a generar una transformación. ¿Cuál es la única transformación viable? Es generar un marco para que las pymes puedan avanzar, puedan prosperar. Pero está la trampa. Yo no puedo bajar los impuestos porque lo primero que voy a hacer es favorecer a las grandes compañías. Ahora lo vemos a nivel del valor de capitalización de mercado. Las grandes empresas en Argentina multiplicaron en los últimos 2 años entre 3 y 5 veces el valor, la mayoría de las compañías que cotizan en bolsa. Ahora es raro porque aumentan de valor porque suponemos que van a estar mejor las compañías en Argentina. Ahora, nadie está pensando que van a venir muchísimas pymes a sacarle los ojos a esas compañías, digamos, si se va a generar un marco de competencia y por lo tanto debería detraer en valor, ¿no? O sea, la segunda evolución de la normalización del país debiera ser, en favor de todos, que tuviéramos muchas más compañías compitiendo. Compañías que hoy por ahí consolidan una cantidad de actividad muy importante podrían perfectamente ser reemplazadas por varias empresas que trabajen en red. Imagínense hoy eso en Argentina con el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de débito-crédito, digamos, es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para pensar de la trampa, ¿no? Hay no sé si muchos de acá quizás conocen algo sobre Hannah Arendt. Ella fue una exiliada, digamos, del nazismo, se fue a vivir a Estados Unidos y después trabajó como periodista y cubrió lo que fue el juicio a Eichmann en Jerusalén, ¿no? Eichmann era de la mesa chica, digamos, del nazismo. Ella describe, digamos, día a día en el diario cómo va a conocerlo cara a cara a Eichmann. Dice, yo iba a conocer cara a cara al diablo y cuando llega y lo empieza a conocer en el proceso del juicio, dice, mucho peor fue lo que vi. Eichmann era solo un burócrata irreflexivo. O sea, Eichmann era un engranaje de un sistema, no era una persona intrínsecamente mala. Era una persona que participaba de un sistema. Sin llegar a esos extremos, digamos, en la gran mayoría de las organizaciones humanas, se generan estas realidades, se generan estas trampas. ¿Por qué creo que es importante hablar de estas trampas, ¿no? Porque si no las miramos de frente, si no las entendemos, es muy difícil que podamos salir de las trampas. O sea, todo lo que sea esfuerzo por dar un crédito subsidiado desde la política pública, etcétera, todo ayuda, pero va a quedar desvanecido ese esfuerzo, no va a ser lo suficientemente aprovechado si no es bajo el entendimiento de que estamos entrampados. Y hay una oportunidad. No voy a dar soluciones a la trampa porque no creo que sea sencillo tenerla. Creo que lo primero y el primer paso es entendernos entrampados, todos entrampados. Y la gran oportunidad es la reconciliación que esto significa, ¿no? Porque cuando entendemos que estamos entrampados, más allá de que habrá muchas cuestiones que puedan haberse hecho de mala fe y que se hagan de mala fe y fuera del marco de la legalidad, empezamos a reconciliarnos. Porque empezamos a entender que los funcionarios, los presidentes que hemos tenido, las cosas que nos han pasado, los grandes empresarios que ahora parece que fueran culpables de la realidad, digamos, empezamos a entender que estamos todos entrampados, ¿no? Y eso me parece que es la forma optimista de ver el enorme desafío que tenemos por delante, ¿no? Así que era dejarles esa visión desde mi lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.